A Contramano. Hubo una novedad con paraísos fiscales, cuando no. Son temas que nosotros pensamos que están en la boca de todos, pero son comprendidos de manera bastante relativa. Entonces estamos en contacto con Marcelo Ramal, es legislador con periodo cumplido de la ciudad por el Frente de Izquierda, economista y docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy en realidad está en una agrupación que se llama Política Obrera. Marcelo, ¿cómo te va? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Gracias por el espacio y este intercambio que vamos a tener. A ver, contanos, ¿de qué se trata este nuevo coletazo de los paraísos fiscales? Por lo menos, coletazo mediático. Podemos arrancar del comienzo. ¿De qué se tratan estos paraísos fiscales? Para explicarlo de un modo muy simple, estamos hablando de estados, países o eventualmente distritos y hasta municipios donde las inversiones están beneficiadas por dos cuestiones. Una, el secreto respecto de las personas o las instituciones que llevan el dinero, ¿no es cierto? Y segundo, por condiciones fiscales excepcionalmente bajas o eventualmente nulas, ¿no es cierto? Es decir, pagar poco o nada en materia de impuestos. Un país, un distrito, una provincia, un municipio donde se cumplen estos dos requisitos, confidencialidad y bajos o nulos impuestos, es un paraíso fiscal. El tema, lógicamente, volvió a la actualidad con estos Pandora Papers, pero ya desde hace una década más o menos, que recurrentemente sale cada tanto alguna investigación periodística que saca a la luz información sobre, sociedades, empresas, distintos tipos de situaciones que se dan en torno justamente de estos paraísos fiscales. Hay lugares que son relativamente conocidos, ¿no es cierto? Panamá, Islas Seychelles, hay lugares relativamente tradicionales. Luego, hay lugares que son menos conocidos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay distritos que son paraísos fiscales, como el caso de Delaware, Dakota, donde se cumplen estas condiciones, ¿no es cierto?, que yo mencionaba anteriormente. El auge de los paraísos fiscales durante, digamos, los últimos 10 o 15 años tiene que ver, indudablemente, con, digamos, las tendencias a las crisis que el sistema capitalista, en un plano general, viene desenvolviendo sin ir más lejos desde lo que fue la gran crisis de 2007-2008 a partir de la falencia del banco Lehman Brothers en Estados Unidos. Desde el estallido de aquella gran crisis hay una tendencia muy fuerte a lo que podríamos llamar el ennegrecimiento de las finanzas internacionales como un elemento, digamos, muy poderoso, en parte porque, digamos, esto ha llevado a levantar la tasa de beneficio de muchos grupos empresarios que afrontaron serias dificultades. El otro motivo por el cual esto se ha desenvuelto es porque ha actuado como contracara de otra tendencia que tuvo lugar en el mundo financiero, que fueron las mayores regulaciones y controles que se intentaron establecer después de la crisis del 2008, la cual se atribuyó a lo que podríamos llamar un manejo irresponsable o poco regulado de los movimientos financieros en el mundo.
Entonces, bueno, se intentaron establecer controles, y bueno, la contrapartida de esos controles fue el desarrollo de un mundo de finanzas paralelas, que es muy amplio porque los paraísos fiscales forman parte de un mundo financiero que intenta escapar, ¿no es cierto?, de la regulación. Fíjate, Simón, que hay otro fenómeno que comienza a desarrollarse desde la gran crisis del 2008, que es la constitución de fondos financieros que comienzan a operar en el borde de las regulaciones financieras y que constituyen carteras enormemente diversificadas en el mundo, trabajan con la deuda pública de diversos países y, por supuesto, apelan a los paraísos fiscales como una manera de acelerar sus movimientos financieros de un mercado a otro. Los nombres de estos fondos son muy conocidos: BlackRock, Templeton, PIMCO, bueno, que operan, digamos así, a la sombra de las regulaciones internacionales. Y decime, hubo muchas personas célebres que aparecieron en estas revelaciones, ¿no? Sí, Denominadas sí. Pandora Papers. Es altamente probable que sea dinero mal habido. Ahora, ¿cómo funciona una empresa que, inscripta en un lugar donde se permite el anonimato de los participantes en una compañía, se corre a otro lugar donde ese anonimato no es permitido, pero aún así el haberlo inscripto de esa manera le permite operar sin que su nombre sea revelado, en este caso, el de cada participante? Sí, mira, este tipo de esquemas son semejantes, digamos, a el modelo de aquella muñeca rusa, ¿no? La mamusca. Exacto, la mamusca, es decir, que tiene adentro otra y adentro otra y adentro otra. Se trata de un mecanismo de formación de sociedades vinculadas que a la vez controlan otras sociedades y eventualmente una tercera vinculada a la anterior, y donde se van borrando los rastros de los verdaderos propietarios. ¿Se van borrando o se van convirtiendo de Se van difícil acceso? reconvirtiendo, se van difuminando y dificultan, ¿no es cierto?, el control. En torno de todo esto se ha armado un enorme mecanismo de evasión de impuestos. En los Pandora Papers, uno, digamos, está la parte, podríamos decir, escandalosa o conventillesca, digamos, de la historia, que tiene que ver con los nombres de los ricos y famosos que aparecen. Pero no nos engañemos en un punto. Esto forma parte de una tendencia que recorre al capitalismo internacional ampliamente. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Por favor. Techint. ¿Cuál es la multinacional del grupo Techint? Tenaris. Busca en internet, busca en su página web, ¿cuál es su domicilio fiscal? Luxemburgo. Con esto lo que te quiero decir es que, por supuesto, los nombres de los famosos son así, existen, y en muchos casos tenemos el ocultamiento de comisiones por corrupción, dinero Totalmente. mal habido, todo lo que vos señalaste, ¿no es cierto?, muy claramente. Pero es en cierto modo la punta del iceberg. Debajo de eso tenés un mundo de evasión fiscal consentida, ¿no es cierto? Es decir, legitimada e Sí, que llaman institucionalizada, elusión fiscal, ¿no? Corregime. tal cual, exactamente. Es elusión porque a través de una maniobra, podemos llamar institucional, ¿no es cierto?, se logran pagar menos impuestos.
Entonces, digamos, esto es muy importante porque en realidad estamos ante un conflicto entre dos tendencias del establishment financiero internacional. Por un lado, hay un mundo corporativo y empresario muy poderoso que no sostiene a sus estados, no los quiere sostener, no los quiere financiar. Y del otro lado están esos mismos estados que le dicen a las corporaciones, vos me tenés que sostener con impuestos. Yo hasta pienso que estas investigaciones, como las del Pandora Papers, en cierto modo están fogoneadas o están alentadas por sectores de los grandes países donde se radican corporaciones financieras e industriales que están perdiendo su base fiscal. Enseñanos, sí. La elusión fiscal, ¿en algún momento fue delito? Bueno, es complejo esto porque depende de la legislación y hoy, actualmente, el tema está muy en discusión. Por ejemplo, en la actual campaña electoral en la Argentina hay candidatos que defienden los paraísos fiscales y defienden lo que ellos consideran la legitimidad de que una empresa decida, por ejemplo, radicarse en un paraíso fiscal. Lo que están sosteniendo, en definitiva, es que, digamos, los paraísos fiscales formarían parte de una competencia legítima entre países. Visión ingenua sí las hay, pero seguramente muy compradas. Nuestra idea nunca es simplificar, ¿no? Simplemente así que vos corregime. Veo que tenés muchos matices, como yo me imaginaba, así que aportale vos el nivel y yo le pongo la mirada un poquito más rasa, ¿no? Sería bastante fácil controlar la radicación de una empresa, qué sé yo, al forzar que sea física, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya cambiaría un poco la historia. Si te gusta Luxemburgo, divino, pero andate a Luxemburgo. Sí, claro, lo que pasa con ese tipo de cuestiones es que, digamos, cada estado no quiere romper lanzas con sus propias corporaciones. Y seguro. Es decir, es como si te dijera, bueno, mira, sí, está bien, me voy a Luxemburgo, pero te olvidás de mí. Obvio, entonces ahí el Estado le dice, no, mira, pará, quédate en Luxemburgo y negociemos. Imagínate vos que en Estados Unidos, finalmente el Estado federal norteamericano ha tenido que admitir que dentro de los Estados Unidos funcionen 3 paraísos fiscales. Bueno, mira, sí, de hecho, no, a vos no te voy a descubrir nada, a vos que nos escuchás probablemente sí. Hay muchos teóricos, muchos economistas que marcan que las transnacionales hace mucho tiempo que se despegaron de los países y que buscan su provecho propio aprovechándose de los países, que no es lo mismo que lo que sucedió, no sé, en la década del 40-50, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, es cierto, digamos, es cierto, pero esa tendencia no puede desenvolverse en un plano absoluto. Nada. Va a chocar con una contratendencia, que es que nadie puede despegarse totalmente de los estados nacionales que los amparan. Entonces, acá tenemos una suerte de contradicción en sus términos. Capital internacional pide libertad para moverse, pide bajos impuestos, pero en ese movimiento desfinancia a los propios estados que en distintos aspectos los terminan, digamos, amparando o brindándole, digamos, otro tipo de prerrogativas, por ejemplo, en materias de aranceles, en materias de protección a ciertos mercados. Entonces, acá tenemos un choque interno de un capitalismo en crisis. Simplemente te marco esto en el sentido, inclusive para que el oyente vea,
que debajo de la trama novelesca o más escandalosa de los nombres y apellidos que aparecen en los paraísos y demás, hay un conflicto económico y político que tiene una dimensión mayor. Es decir, hoy la elusión fiscal es una tendencia orgánica, estructural, que recorre a las grandes corporaciones empresarias en un sentido muy amplio. Y decime, Marcelo, las empresas que fueron, cuyos nombres fueron revelados en este Pandora Paper, en verdad no sufren ningún tipo de escándalo, me da la sensación. Los únicos que sí lo hacen son los personajes que aparecen con dineros que supuestamente no tenían, los personajes individuales. Corregime. Claro. Bueno, tu observación me parece muy aguda, porque yo esto que te digo es puramente una conjetura, una cosa personal, pero en esto de los Pandora Papers, yo veo dos cosas, ¿no es cierto? Y que tiene mucho que ver con lo que vos decís recién. Una es, digamos, esto de, digamos, los escándalos, las personas que al figurar ahí, lo que vos te preguntás es de dónde sacaron la plata, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen esa cuenta y todo lo demás? Ese es un aspecto. El otro aspecto, que tiene que ver más con las empresas, es como una especie de salirse del closet, ¿no? Es como decir, bueno, sí, ¿y qué? Okay. Sí, tenemos el dinero en un paraíso fiscal, formamos una compañía en Panamá, formamos algo acá, tenemos esto allá. Es decir, hay también una suerte de blanqueo de todo este tipo de operaciones, ¿no? De blanqueo, no en un sentido de blanqueo fiscal, de blanqueo informativo. Sí, ¿no? Blanqueo ante la opinión pública. Hay algo de esto que tiene mucho que ver con lo que señalábamos antes, ¿no es cierto? Con esta suerte de paralelización de las finanzas internacionales. Fíjate, si no es delito, claro, a lo sumo queda es poco cómodo que se note que hacen ese tipo de operaciones, pero no es delito. Te voy a dar implicancias más amplias de esto. Yo te mencioné que hay candidatos que han considerado la legitimidad de los paraísos fiscales. Son los mismos candidatos que plantean, por ejemplo, la desaparición del Banco Central. Decir nombres, ¿no? Por favor, así queda todo claro. Bueno, por ejemplo, Milei, ¿no es cierto? Bien. Plantea la desaparición del Banco Central. Y alguno dice, bueno, es delirante. Ojo, analicemos las implicancias. ¿Por qué? Porque, digamos, no digamos ya yo he escuchado, está la propuesta de hacer desaparecer el Banco Central, pero, digamos, una variante de este planteo que también se escucha es hacer funcionar al Banco Central con un sistema de encajes 100%, ¿no es cierto? Que sería como neutralizar el papel del Banco Central como generador de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que la banca establecida en la Argentina estaría obligada a mantener en sus reservas el 100% de los depósitos que recibe. Y esto implica que no existiría ningún fenómeno multiplicador de los depósitos bancarios, como existe, por ejemplo, hoy, donde los bancos no retienen en sus reservas la totalidad de los depósitos que reciben, sino que represtan una parte, llevando adelante el mecanismo, ¿no es cierto?, natural de multiplicador que tiene el sistema financiero. El que regula los encajes es el Banco Central. Si se estableciera un sistema de encajes 100%, inutilizando al Banco Central, ¿quiénes son los únicos que podrían prestar dinero? Los fondos que se mueven por afuera del sistema financiero instituido, es decir, el mundo financiero paralelo.
Entonces, esto te lo cito para decirte que, digamos, paraísos fiscales, fondos financieros internacionales que se mueven en el borde del sistema financiero legal, todo esto forma parte de una tendencia contemporánea que explica también por qué alguna gente se vuelve tan libertaria. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Sí, totalmente. ¿Querés agregar algo para cerrar esta charla que no haya salido? Principalmente busqué dar, digamos, una visión lo más abarcativa del tema, y bueno, me parece que en este tipo de diálogos, digamos, donde nos permitimos cierta extensión, cierto tiempo, uno tiene que buscar salir de la anécdota y buscar una comprensión del tema en su conjunto, ¿no es cierto? Espero que Marcelo, es el motivo por el cual estamos acá hace un tiempo largo ya. Sí. Si no, uno siempre se la pasa mojándose con las mismas escupidas que tiró un tiempito antes, ¿no? Es la paradoja del hámster. Sí. Lo importante es que, bueno, entre los dos hayamos tratado de contribuir en algo a eso. Sí, ni hablar. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros, nos resultó muy claro. Charlaremos muchas veces en el futuro. Cuando quieras, Simón. Un abrazo grande. Voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.